desastres, pero hay algunas cosas que podemos hacer, que es la gestión del riesgo. Así que hoy día voy a empezar con un ejercicio de vulnerabilidad, ¿ya? La idea es conocer y comprender el concepto de riesgo propiamente tal y evaluar la relación entre la prevención del riesgo o la reacción ante un desastre. Ambas cosas son necesarias, pero en la medida que nosotros nos preparamos o prevenimos, tenemos una mucho mejor respuesta y tenemos menos daño. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es un desastre? Si no me dicen, no sigo. Así, tormenta de ideas nomás, si no necesito una definición muy buena. Algo que está todo destruido. Destrucción, muy bien. ¿Qué más? Gracias, Pedro. Puede ser un desastre natural o un desastre humano. Puede ser provocado por el hombre o puede ser de origen natural. Ya, ¿qué más? Algo repentino que no tiene aviso y que produce desorden y lamentablemente algunas muertes a heridos y catastróficamente la infraestructura también es afectada, la locomoción, las vías de comunicación, en todas las áreas, digamos, de comunicación son afectadas. Es un desastre. Muy bien, Víctor. No siempre repentino, pero en el fondo es una grave interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que puede ocasionar muertos, lesionados, pérdidas materiales, económicas, ambientales, que exceden la capacidad de la comunidad para hacer frente con sus propios recursos. En el fondo, lo que define que sea un desastre es que la comunidad, la familia o la ciudad no es capaz de manejar estos efectos con sus propios recursos y tiene que recurrir a alguien más. Es una emergencia con muchos efectos negativos. ¿Se acuerdan de algún desastre grande de la Biblia? Antiguo Testamento. El diluvio. Muy bien, el diluvio. ¿Y por qué es buen ejemplo el diluvio? ¿Qué hizo la diferencia? Bueno, en Chile hemos tenido tsunamis catastróficos. Sí, pero ¿qué hace la diferencia en el diluvio? Nos recordamos de Proverbio 24:16, dice muchas cosas, pero a mí me gusta una de Proverbios que dice: aunque los justos caen 7 veces, resucitarán, pero los impios tropiezan con la calamidad. ¿Quiénes eran los justos y quiénes eran los impios en el diluvio? ¿Se recuerdan? Los impíos son los que murieron, pues, y los justos son los que creyeron a la palabra de Noé y entraron al arca. Y la diferencia está entonces en que los que creyeron en la palabra del Señor se prepararon. Se prepararon. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando toman estos cursos? Nos preparamos, ¿cierto? Y tenemos una actitud resiliente como por ejemplo la que tenía Job, ¿cierto? El cristiano tiene esa actitud frente a los desastres, como la de Job. Entonces, riesgo es la probabilidad de sufrir pérdidas, que pueden ser muerte, lesiones de propiedad, ¿ya? Por la interacción entre una amenaza y condiciones de vulnerabilidad. En la amenaza podría ser la posibilidad que haya una subida de mar y condiciones de vulnerabilidad, una casa muy precaria en el borde costero. En el borde costero. Si es que yo no vivo en el borde costero, no soy vulnerable a un tsunami, ¿ya? Porque no estoy en el lugar mismo donde va a ocurrir la cosa. O si tengo una casa que es una fortificación con muchas defensas, voy a ser menos vulnerable que si tengo una casa pequeñita o de madera, de material ligero, ¿ya? Entonces, si construyo en la roca o si construyo sobre arena. Ya. Brillante, amor, ¿ya? Entonces, pueden haber muchos tipos de amenaza y amenaza es la potencial ocurrencia de un evento destructivo en un lugar y en un momento específico, ¿ya? Ejemplos de amenaza podría ser, por ejemplo, la erupción de un volcán, ¿ya? Que obviamente que va a ser amenaza para la zona cercana. Vivir en la falla de San Ramón. Vivir en la falla de San Ramón, ¿ya? Y existen muchos tipos de amenaza naturales, como decía una compañera recién,
que pueden ser sismos, tsunamis, erupciones, volcanes, remociones en masa, hidrometeorológicas, sequías, inundaciones, marejadas, sistemas frontales, Claro. o provocadas por el hombre, que son accidentes, incendios, contaminación. En general, todas las amenazas de tipo natural nos afectan cuando nosotros nos instalamos en un lugar cerca de una amenaza. Cuando nos ponemos muy a la orillita del agua. Claro, como por ejemplo, si hay una inundación en mitad de la pampa en el desierto de Atacama, es un fenómeno natural, ¿cierto? Decimos, oh, un fenómeno natural y ahora va a florecer el desierto. Pero si ocurre en la ciudad de Copiapó, es un desastre. Y la diferencia es dónde se produjo el asentamiento humano. El evento hidrometeorológico es el mismo, pero cuando estamos nosotros y estamos en condiciones precarias, es un desastre. Ya. Entonces, ¿a qué nos referimos con vulnerabilidad? Es una disposición intrínseca a ser dañado, la posibilidad de que una amenaza nos lastime a nosotros. Existen muchas clases de vulnerabilidades y ahí es donde creo que tenemos que entrar, enseñarle a la gente a investigar qué cosas le pueden afectar para que cuando ocurran esté razonablemente preparado y haya disminuido un poquito la vulnerabilidad si es posible. Tenemos vulnerabilidad física cuando uno vive en la zona de un fenómeno amenazante, ¿ya? Por ejemplo, los edificios que no son resistentes a terremotos, acá en Chile se han caído casi todos, ¿ya? Nuestra norma de construcción disminuye la vulnerabilidad física a los terremotos, ¿ya? Una vulnerabilidad ambiental sería a falta de agua, a depredación de los recursos naturales, de repente cuando dependen de un solo recurso natural, como ocurría en la sexta región después de los incendios, que eran todos recolectores, Claro. que si bien es cierto que no fueron dañados, no se incendiaron sus casas, pero sus medios de vida fueron gravemente dañados cuando se quemaron todos los arbustos, Claro. la producción. Económica, pobreza, miseria, desempleo, baja capacidad de empresa. Voy a achicar eso para que no me tape las letritas. Baja capacidad de emprendimiento. Existe una vulnerabilidad política cuando los políticos no gestionan, no generan desarrollo y hay falta de participación comunitaria, que simplemente la vida pasa, pero no se propende al desarrollo de quienes lo requieren. Vulnerabilidad de organización, en que cuando no hay líderes confiables, no hay solidaridad y no están organizados, que es una de las cosas donde puede entrar la iglesia, organizar a su gente y ayudarlos a tener una menos vulnerabilidad. La falta de institucionalidad, ¿ya? La falta de eficiencia de las instituciones y de los funcionarios, por ejemplo, lo que pasa en Sename. Feo decirlo, pero ¿ya? Mala relación con el medio ambiente, en que nosotros depredamos todos simplemente para producir hoy día, pero que mañana nos espera la nada. Pérdida de memoria colectiva, desconfianza en las instituciones, ¿ya? Que no nos permite protegernos de lo que viene, ¿ya? La memoria colectiva es súper útil porque, por ejemplo, hemos visto en algunos casos donde fue el terremoto, ¿cierto? Del 2010, que solo la gente que eran turistas y que no era de la zona murió, y los que tenían, los que eran de la zona y tenían la memoria colectiva se acordaban, decían su abuelo, en el terremoto de 1906, el mar llegó hasta esa casa que está ahí, pues. Entonces todos se acordaban de eso y corrieron a los cerros, ¿cierto? Y efectivamente el mar llegó un poquito más allá de donde había llegado en el terremoto de 1906, quedó todo eso bajo el agua, pero los que tenían memoria colectiva se salvaron. En general, una de las maneras de ver qué vulnerabilidades hay en un lugar, en una casa, en una población, es hacer un recuento de las cosas que han pasado, ¿ya? Y ahí los mayores y los ancianos suelen tener recuerdos o historias de eso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una vulnerabilidad, tenemos amenaza, podemos construir una capacidad, que es la actitud nuestra con la que vamos a enfrentar la amenaza, ¿ya? Por ejemplo, en nuestra casa, cuando se salió el canal, sí. se inundó el primer piso. Entonces nosotros cambiamos ahora las cosas que no queremos que se inunden al segundo piso.
también se nos ha incendiado la casa. Sí, un pedacito. Un pedacito, que fue, por suerte estábamos preparados y teníamos extintores. Entonces, dentro de nuestro fortalecimiento está cambiar los extintores, no confiarnos en que ya pasó, y sino entender Saber que usarlo. podría volver a ocurrir y estamos entrenados para usarlo. Es una manera de protegerse de las cosas que nos pueden ocurrir. Entonces, tener una capacidad es buscar una manera de enfrentar lo que puede pasar. Allá. Entonces, para enfrentar los riesgos, lo mejor es hacer una gestión del riesgo de desastre, ¿ya? Disminuir nuestra vulnerabilidad en base a soluciones de acuerdos sociales según lo que pase. Tenemos que analizar el riesgo. Si yo vivo muy cerca de la orilla del mar, tengo que saber hasta qué altura se supone que es inundable, tener un punto de encuentro para mi familia, si tenemos que arrancar, dónde nos vamos a encontrar, qué vamos a llevar cada uno, ¿ya? Por ejemplo, gente que vivía cerca de los ríos analizó que su peligro mayor era una crecida del río. Como mitigación, puso su casa sobre pilotes. Y como preparación, amarró sobre el techo un bote. De esa manera, el día que subía el río, ellos estaban preparados y no iban a ser tan afectados. Entonces, cuando nosotros sabemos que estamos en riesgo de una erupción volcánica, de una inundación o lo que sea, vamos a poder gestionar el riesgo, vamos a planificar una respuesta y vamos a prevenir y prepararnos para enfrentar esa situación de manera que no nos afecte tanto. Y eso es lo que tenemos que hacer, y todo eso parte por un análisis del riesgo y buscar nuestras vulnerabilidades, ¿ya? Un riesgo no manejado va a implicar una emergencia o un desastre. No sé por qué no avanza. Le moví la cosa ahí. Se saliste de... Apaga ese que tienes ahí. Ya. Entonces, como es el caso de el chanchito que tenía la casa de madera, vino el lobo, la sopló y se voló. Él sabía que había un lobo, pero su casa no era suficientemente sólida y no resistió el viento, ¿ya? ¿Cómo manejo el riesgo? Primero lo evalúo, diagnostico qué riesgos tengo, idealmente antes de construir o invertir en poner una estructura crítica. Hoy día el Ministerio de Hacienda exige que para construir consultorios o hospitales se haga un análisis de riesgo en relación a sismos, inundaciones, incendios, y no me acuerdo cuánto. Ya. Los riesgos más frecuentes uno los debe investigar, y si uno tiene algún nivel de riesgo no le da la plata para construir el consultorio o el hospital. Eso nosotros antes de construir, antes de instalarnos, debiéramos ojalá evaluar el riesgo. Si ya no lo hicimos y estamos viviendo en la quebrada de Macul o en algún lugar que tiene riesgos, tenemos que buscar cómo vamos a disminuir, a mitigar, ¿ya? Entonces, puedo disminuir o eliminar la amenaza, puedo disminuir mi vulnerabilidad o puedo mejorar mis capacidades para enfrentar esa amenaza. Por ejemplo, disminuir mi exposición, ¿ya? No construir en la zona cerca del lobo, ¿ya? No construir en zona inundable o en las cercanías de un volcán. Eso es eliminar la amenaza. Eso es eliminar la amenaza. O puedo contratar un grupo de cazadores, que y disminuyo la vulnerabilidad. Como por ejemplo con los extintores. Con los extintores, ya. Entonces, para disminuir mi vulnerabilidad, en Chile hay muchos terremotos, debemos construir con normas adecuadas. Si no puedo sacar el hospital nuevo de la zona de aluvión, como ocurrió en Copiapó, ¿ya? Puedo construir protecciones para evitar o disminuir una nueva inundación. Puedo poner servicios no tan críticos en los subterráneos de la zona inundable, asegurar accesos por el lado no inundado y poner las plantas eléctricas y equipos sensibles en la zona no inundable. En el caso de los chanchitos, el chanchito podía aprender karate para enfrentar al lobo o tener una casita sólida para que no se fuera con el viento.
Puedo mejorar las capacidades, asegurar autonomía eléctrica, de agua, servicios por tiempo suficiente. Convenios con soporte privado o con otras instituciones, por ejemplo, con proveedor de combustible, estoy hablando pensando en un consultorio, en un hospital. Tener detectores, tener brigadas de primera respuesta, organizar a los vecinos de manera que nosotros conozcamos dónde hay gente vulnerable y después de un evento grande vamos a ir hacia allá a tratar de apoyarlo. Tener algún sistema de comunicaciones, tener planes de contingencia y emergencia, saber que si se sube el río nos vamos a juntar en tal parte y vamos a llevar esta mochila que tiene medicamentos, documentos, un poco de plata, y eso es tema de una clase más adelante, ¿ya? Y los planes de contingencia y emergencia tienen que ser conocidos y ensayados por todos los actores, ¿ya? Si decimos, cuando hay una alarma de tsunami, salimos y nos juntamos en tal parte, pero la puerta por donde tenemos que salir es el lado por donde llega el agua, ¿ya? Y eso no nos damos cuenta hasta que tratamos de salir. Entonces, en general, nuestros planes tenemos que ensayarlos y buscar los errores y ver cómo funcionan mejor. Y todos los involucrados tienen que estar notificados. ¿Ya? ¿Hay preguntas hasta aquí? Está bastante interesante, doctora, todo lo que está entregando. Entonces, está todo muy clarito. Ya. Qué bueno. Es importante estar al tanto de los vulnerabilidades de sus hogares y de los establecimientos donde trabajan y de los establecimientos críticos de la comunidad, los colegios, ¿ya? Yo no quedo tranquila si no sé que el colegio donde van a ir mis hijos están seguros y tienen un plan de evacuación, ¿ya? Quienes dirigen las instituciones, en este caso, es bueno saber el número de personas en la institución, cuáles son los vulnerables, dónde están, si el establecimiento donde vamos a reunirnos es de construcción sólida, si tiene agua, electricidad, calefacción, si hay riesgo de incendio, ¿ya? ¿Qué lugar ocupa y cuál sería nuestra red de apoyo en caso de necesidad? Si de repente ocurre algo en la iglesia, ¿a quién llamo? ¿Quién viene? ¿Qué hago por mientras? ¿Ya? Si en algún momento necesito evacuar de emergencia a alguien, ¿qué medios tengo? Y eso tiene que ver con conocer al resto de la comunidad e interactuar con ellos. Conocer los medios de vida de su zona, como lo que yo les decía de la sexta región, que todos están re contentos porque no les había pasado nada, nadie se había incendiado, solo que eran todos temporeros y no tenían de qué vivir. Entonces, tal vez la emergencia no afectó, no mató a nadie ni le quemó su casa, pero afectó los medios de vida, entonces vamos a tener que hacer algún tipo de respuesta para eso, ¿ya? Conocer distancias y movilizaciones desde el establecimiento a los lugares de cada una de las personas involucradas. Autoridades locales, carabineros, bomberos, alcaldes, concejales, asociaciones de vecinos, voluntarios, empresas, quienes van a poder venir en mi ayuda el día que yo necesite y establecer una relación con ellos, ¿ya? Ojalá entrenarnos juntos de manera que cuando necesitemos algo podamos acudir a ellos. Sí, la iglesia también como familia, como comunidad, tiene la obligación de conocer a los vulnerables, ¿ya? ¿Quiénes son más vulnerables? Y tenemos entonces que definir previamente a quiénes vamos a reconocer como vulnerables. Siempre un vulnerable clásico va a ser, durante los desastres, los adultos mayores, por ejemplo, por su restricción de movilidad y recursos. Van a ser también la gente que tenga alguna situación de discapacidad. ¿Perdón? Necesidades especiales. Que tenga necesidades especiales. O que tenga situación de discapacidad, no es un discapacitado, es alguien que tiene una situación de discapacidad que puede ser temporal o acotada a alguna circunstancia. ¿Quiénes más podrían? Los enfermos crónicos, ¿ya? Los niños. Las mujeres. Yo no diría que es el género, el ser mujer no es una condición de discapacidad, pero claro, sí de vulnerabilidad en algún momento frente a algún tipo de amenaza. Entonces, una vez que definimos eso, la iglesia como familia está mejor capacitada para socorrer a esos miembros de la comunidad
que el Estado y que otras instituciones, porque habitualmente en las otras instituciones ignoran dónde se encuentran esas personas y sus situaciones personales, pero en cambio el amor que reina al interior de la iglesia hace que todos sean importantes y reconocidos y estén localizados. Entonces alguien podría decir, no, ya tenemos cubierta a todas las personas vulnerables de esta comunidad, y alguien debería poder decir, no, señor alcalde, porque hay una familia que vive al otro lado del río, que el marido es diabético, que ahora que el consultorio está cerrado y que solo atiende casos de graves de COVID, no ha recibido sus medicamentos para la diabetes y ellos quedaron sin poder recibir alimentos ni agua porque están aislados al otro lado del río. Entonces, ¿qué redes tenemos para acudir a ellos? Bueno, hay 2 hermanos que viven al otro lado del río, que son jóvenes, y podrían tal vez compartir con ellos mientras se recupera la capacidad de logística local. En fin, no, la capacidad de amarnos nos provee de redes y nos hace más resilientes. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer gestión? Prospectiva sobre un riesgo potencial inexistente, antes que pase, que es lo ideal. La identificación del peligro y del riesgo. Entonces, tenemos que tener un mapa de riesgo de nuestra comunidad. Saber qué partes son inundables, en qué parte hay gente que no tiene movilidad. Qué partes son peligrosas para andar de noche porque no hay luminarias. Y conocer todo eso de nuestra comunidad. Y ojalá anticipadamente logremos prevenir los riesgos. ¿En qué parte se construyeron las casas muy juntas y no puede entrar un carro de bomberos? ¿En qué lugar hay un asentamiento de inmigrantes que construyó debajo de un puente? ¿Perdón? ¿Aló? No se ¿Era escucha. pregunta? ¿O se No, quedó el micrófono? Está abierto el micrófono solamente. De alguien. Entonces, por ejemplo, entender que en algún lugar pudo llegar algún grupo de inmigrantes, por ejemplo, que construyó muy juntos. Entonces podría, que es un caso que estoy viendo ahora, que podría entonces ocurrir que si se incendian por construir muy juntos no tenga acceso un carro de bomberos para entrar. ¿Qué otra cosa podría ocurrir, por ejemplo? Que haya mucha gente. Que en una comunidad rural se construyan pozos sépticos cerca de la napa de agua. En fin, tenemos que ir identificando en qué lugar ocurren las riadas o los lares, ¿cierto? Sí. Por dónde podría bajar. Generalmente los cursos son históricos, tienden los ríos y las quebradas tienden a retomar siempre la misma ruta en los desastres. Otra opción de manejo del riesgo es correctivo sobre un riesgo presente, algo que está ocurriendo ahora, buscar una manera de disminuirlo o manejarlo, que es lo que habitualmente hacemos, nos inundamos y ahora ¿qué hacemos? Traigamos sacos de arena. O ponemos piscinas de contención más arriba. Si se han incendiado muchas casas y nunca tenemos buenos tiempos de llegada de los bomberos, nos organizamos y construimos un cuartel de bomberos cerca de donde estamos. Lo regular es que nosotros tengamos un manejo del riesgo reactivo. Ocurre el evento y venimos a solucionar y a disminuir las lesiones ya sobre un riesgo ya aceptado y no reducido. Lo ideal es que seamos prospectivos en esto. Sí, identificar mucho antes la amenaza y prepararnos para ella. Entonces, sobre un riesgo potencial podría ser un plan de desarrollo evitando nuevas vulnerabilidades, ordenamiento territorial según recursos y uso alternativo de las zonas de riesgo, criterios de riesgo en los proyectos, ¿ya? Y participación de los gobiernos locales. Cuando van a sacar una toma y poner una población, que la pongan en un lugar donde no hay tantos riesgos, o si la van a iniciar a poner en una zona, nosotros seamos capaces de ver si está bien o está mal y planificar que sea adecuadamente. Eso se refiere al ordenamiento territorial. Para eso la comunidad tiene que ser una comunidad viva. Si es una comunidad pasiva, se va a enterar de que las cosas ocurrieron cuando ya es tarde. En Chañaral, yo me acuerdo haber visto en la tele alguna vez que decía, nunca pensé que iba a ver por segunda vez que el agua se llevaba a mi casa. Es algo que cuesta pensar, que se llevó su casa y después la construyó en el mismo lugar y se la volvió a entregar. En Centroamérica, una vez en un congreso, un señor se nos acercó para contarnos que
iban a construir el hospital otra vez bajo la cota de inundación. Otra vez. Otra vez. Entonces, ahí es donde tenemos que tratar de influir en el momento antes que ya sea irreversible, ¿ya? Conocer los riesgos de nuestra zona y de nuestra gente, ¿ya? Correctiva sobre un riesgo presente, como es, por ejemplo, en Santa Bárbara, en que se reubicaron las comunidades en riesgo, se construyó un tipo de construcción menos incendiable, reforzamiento de estructuras y construcciones, como fue en el hospital de Copiapó, que se inundó, pero que ya no se podía cambiar, pero se hicieron unos tajamares y se reestructuró. Transferencia al riesgo, seguros para daños futuros. Es una cosa que no es menor, ¿ya? Y hay compañías que son capaces de asegurar cualquier cosa. Hasta las ambulancias hoy día podemos asegurar. Yo no pensé que eso se pudiera, ¿ya? Normas de edificación resistentes a sismo, Sistema Nacional de Protección Civil y otros. Y reactiva sobre un riesgo aceptado, medidas para aumentar la resiliencia y capacidades de respuesta, programas educativos para la comunidad como es el CERT, preparación para la respuesta y seguro frente a daño. Entonces, si nosotros conocemos el riesgo, podemos intentar hacer algo al respecto, ¿ya? Para la reducción del riesgo de desastre, buscamos prevenir condiciones de riesgo y reducir los riesgos existentes, ¿ya? Eso nos va a permitir el manejo de desastre, preparar la respuesta, responder y recuperar, tener alguna protección financiera y retención y transferencia del riesgo de desastre. Todo eso en base a hacer un buen diagnóstico de riesgo existente. Entonces, a manera de diagnóstico es súper interesante pensar el peor incidente que recuerden o que saben que haya ocurrido en su comunidad o la peor situación que podría ocurrir ante una posibilidad, aunque sea muy remota, ¿ya? Por ejemplo, yo planteo en un estadio la peor situación que podría ocurrir, o un incendio que no deje salir a la gente, o un terremoto, una estampida, ¿ya? Entonces, sentarse seriamente y pensar en mi caso, qué es lo peor que puede pasar, en mi cuadra, qué es lo peor que puede pasar, en mi comunidad, qué es lo peor que puede pasar, y empezar a plantear, bueno, y si eso pasara, ¿qué podría hacer yo? Ya, hagamos un ejercicio rápido. Entonces pensemos en la iglesia. Ya, pensemos en una iglesia. Ojalá en la nuestra. Entonces pensamos en nuestra iglesia. ¿Qué serían las cosas que podían pasar graves? Enumeremos. Incendio por corte de circuito. Un incendio, ya, ¿cierto? Tenemos equipos de sonido, tenemos luces y podría haber un incendio. Entonces, ¿cómo podríamos mitigar primero? Primero pensemos en mitigar y después en la respuesta. ¿Cómo disminuir el riesgo? ¿Cómo disminuimos el riesgo? Extintores, teniendo extintores adecuados. Ya, extintores van a ser la respuesta, ¿cierto? Teniendo teléfono de los bomberos, extintores. Podríamos tener también encargados de los extintores durante los servicios, ¿cierto? Encargados de una brigada de combate de incendio en caso de... Mantención eléctrica. Mantención Antes que eso... Encargados de... muy bien, vías de escape, muy bien. Un plan de evacuación, ¿cierto? Un ensayo alguna vez. Ya, ¿qué más? De la prevención, ¿qué prevención tendríamos? Tener buenos interruptores y automáticos, ¿cierto? Con buenas mantenciones. A ver dónde se corta la luz. Extintores. Y separar las cortafuegos, corrientes. por si el cortocircuito ocurre donde los vecinos, tener cortafuegos, que nuestra iglesia no esté pegada a la casa del vecino, por si el fuego eléctrico parte en la casa del vecino, ¿cierto? ¿Qué más? Los extintores. Extintores, ya, ¿qué más? Saber usarlos, ¿ah? Claro, educar a las personas. Tener una vía de evacuación. Claro, alternativa, por si el fuego parte cerca de la entrada, tener otra vía para salir. Un plan de emergencia donde los niños, ¿cierto? Y las mujeres van a salir primero, ¿cierto? Encargados de combatir el fuego. Tener las vías de salida despejadas, porque muchas veces están las vías, pero... Muy bien. No podemos poner sillas en las vías de escape, o como pasó en algún lugar que habían puesto candados para que nadie entrara a robar por las vías de escape. Si hay grifos disponibles cerca de la iglesia. Ver dónde están los grifos cerca de la iglesia, correcto, para orientar a los bomberos. Las instalaciones también que sean certificadas. Muy bien, instalaciones certificadas. Hay una coordinación fáciles de llegar, porque antiguamente en las casas
cuando también se ponían la electricidad en el entretecho y no había manera después de volver a llegar si se había un cortocircuito o un cable se cortaba. Correcto. Saber dónde Educar a la congregación y tener una persona encargada para su mantención. Sí, pero debiésemos saber dónde se corta el poder eléctrico, porque si es que no, como que todos debiéramos saber en qué lugar se corta el poder eléctrico en caso de que hubiese Ya, pensemos en otra amenaza. ¿Qué otra amenaza podría haber? Terremoto. Un terremoto. Sí. Ya, nos sirven varias de las que dijimos antes para el terremoto, ¿cierto? Las vías de evacuación, el entrenamiento adecuado, saber dónde están los extintores. La señalética. Las señaléticas. Una zona segura. Podríamos tener un megáfono para dar instrucciones si es que el equipo de sonido de la iglesia se corta. Luces de emergencia si ocurre de noche. No sé si será también decir el hecho que dentro de la congregación, cuando hay un grupo de personas juntos, se crea un espíritu de histeria a veces cuando ocurre algo. A lo mejor, no sé si será eso algo dentro de lo que se tiene que preocupar, porque de repente con una persona que actúa en forma, digamos, histérica, se crea como una... Es como contagioso. Es como contagioso. Pero para eso, ¿qué nos puede salvar de eso? El entrenamiento adecuado. Ya cuando uno prevé que pueda ocurrir algo, lo hemos hecho varias veces, el día que ocurre ya no es tan inesperado. Y el manejo del líder. El líder también tiene que autoentrenarse para establecer el orden. Yo me recuerdo que una vez que todos se pararon para correr en algún lado, yo grité, ¡siéntense! Y todo el mundo, todo el mundo se sentó calladito y después se reían. ¿Ya? Entonces... Creo que también es importante la preparación. Yo quería... Sí, la preparación. Quería opinar. Diga, cuéntenos. Precisamente con lo que usted estaba diciendo, que debiera haber un equipo entrenado dentro de la iglesia y así que se pudieran ir sumando otras personas que les guste este espíritu de servicio y que siempre estén como digamos, alerta. Hay un grupo, otro de turno y siempre alguien alerta porque esa cosa es algo inesperado. Sí, una especie de brigada de emergencia, ¿cierto? Exacto, sí. Ya, ¿qué otra cosa, qué otra amenaza podríamos identificar en la iglesia? Yo tengo una. A ver. No menor, acerca de 10, 15 años, cambio de todos los cables de la iglesia o la casa, porque eso también produce un incendio. Sí, ya vimos el fuego eléctrico, ¿qué más? Las estufas también podrían provocar, ¿cierto? Ya, pero ya vimos incendios, vimos terremotos. ¿Qué otra cosa podría ocurrir? Las lluvias en invierno. Ya. Para ver filtración en la techumbre. Agua. Ya, verificar las techumbres para que no se derrumben, la indemnidad estructural del edificio. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien habló de una intoxicación, parece? Yo, sí, porque la mayoría de las iglesias tienen cocina. Correcto. Y muchas veces puede haber una mala manipulación de las bombonas o de algo así. También puede haber intoxicación por gas, por alguna cañería rota. Bien. ¿Podría haber algún tipo de intoxicación por alimento, por ejemplo, en algún ágape que hiciéramos? Sí. Ya, también deberíamos hacer un plan para eso. Ya, ¿qué otro tipo de cosas podrían pasar que no sean tan graves? Bueno, ahí la misma hermana decía de que se cocina en la iglesia y a veces puede haber un accidente que se queme. Una caída, que alguien se caiga. Puede que alguien se caiga, muy bien. Eso le iba a decir que puede haber una quemadura. Puede que alguien se corte. También. Sí, ya. ¿Qué tiene que haber entonces en la iglesia? Accesos habilitados para todo tipo de personas. Ya, pero bien, pero un botiquín también, ¿cierto? De primera pero auxilio. Interesante que sea inclusiva y que tenga, ¿cierto? Accesos habilitados para todo tipo de personas, muy bien. Pero debe haber un botiquín también, ¿cierto? Para quemaduras, dijimos. ¿Para qué más dijimos que tenía que tener botiquín? Algo para las caídas. Para cortaduras. Para los sangramientos.
Sara, ¿qué más decís? También tener un cuello, porque muchas veces en la iglesia hay pisos, a veces ponen pisos que se resfala la gente. Sí. Y se pueden Y pegar ahí, en la cabeza. ahí trabajamos en dos lados. Entonces vamos a tener un collar, ¿qué dices tú? Un collar cervical. Y vamos a tener pisos adecuados, ¿ya? Y vamos a corregir si algún hermano está encerando las escaleras del coro, ¿cierto? Porque ahí vamos a sospechar, decir, algo pasa con este hermano que está encerando las escaleras aquí, tiene una actitud media Judas, parece. ¿Quién más? Importante Un vehículo, también camilla, alguna camilla de emergencia si algún anciano Una o algún más camillas, vaya. ¿cierto? Sí, un muy vehículo bien. igual de emergencia, por si la ambulancia no llega, tener un vehículo designado de poder salir. Muy bien, un vehículo de evacuación para trasladar a alguien. Excelente. ¿Qué le pondríamos al botiquín? Que el estacionamiento también estén ordenados, porque muchas veces a nosotros una vez nos pasó que el estacionamiento estaban todo el auto encerrado y si alguno necesitaba salir del medio, que como dice el hermano, que esté preparado, no se podía. Correcto, entonces un plan de evacuación incluso del estacionamiento. Muy bien, excelente. Hemos avanzado mucho. ¿Qué tendría el botiquín? ¿Qué le pondrían? Gasas. ¿Gasa? ¿Qué Alcohol, más? Suero paracetamol, también. Suero. A ver, siempre suero. hay que tener cuidado. Con las pastillas hay que tener mucho cuidado, ¿ya? No deberíamos tener muchas pastillas en los botiquines, ya es peligroso porque recuerden que a veces un medicamento que me hace bien a mí, No le hace bien. yo se lo doy a otra persona y esa persona puede terminar en el hospital. Y ahí yo voy a querer enterrarme vivo porque decir, oh, lo lastimé queriendo hacer una buena obra, en realidad terminé lastimando a alguien. ¿Hay personas que puedan ser que a alguien le haga mal el paracetamol? ¿Puede ser? Sí. Sí. ¿Hay alguien que le hace mal el metamisol o la dipirona? Sí. Y la Sí. aspirina. La Hasta aspirina. Sí. en la dosis incorrecta puede ser hasta un veneno. Entonces, por lo general, sin llamar a un médico no debemos darle pastillas a nadie, ¿ya? ¿Qué cosas sí debería? Además, nadie se muere por un dolor de cabeza al tiro, ni nadie se muere por un dolor de guata. Y nosotros queremos estar preparados para una cosa grave, porque para lo otro no nos va a traer consecuencias tan terribles. Entonces, sí yo estaría de acuerdo con que tengamos los apósitos, que alguien dijo, o las gasas, ¿cierto? Porque Agua oxigenada. ya, para una cosa pequeña, ¿cierto? Porque en un sangramiento grande, ni el alcohol ni el agua oxigenada van a ser una gran prioridad, porque la infección te va a matar en muchos días y hay antibióticos para sanarte, pero el sangramiento, ¿cuántos minutos te podría matar un sangramiento importante? En minutos, ¿cierto? En minutos un sangramiento importante te puede matar. La sangre es sagrada en las escrituras por eso, porque representa la vida, porque en la medida que se va perdiendo, la vida se va. Entonces, compresas que ayuden a... Vendaje compresivo, ¿cierto? Entonces Sí. tendríamos de gasas, compresas, vendas. ¿ya? Venda. Podríamos tener torniquetes también, que ahora otra vez se volvió a saber de esto. ¿Qué más? Pero también tipo para limpiar alguna herida. ¿Algún tipo de Cabestrillo. ¿Sirven eso o no? ¿Qué cosa? Cabestrillos, esos que se ponen en un brazo. Las férulas, en realidad, ¿cierto? Pero, para inmovilizar un brazo fracturado, porque eso disminuye el dolor y disminuye el sangrado. Muy bien. ¿Algún tipo de férula o inmovilizador para las piernas, para el cuello cervical, para el tema de la columna también? A lo mejor hay varios tipos de camillas, hay una que se llama coreana, otra que se llama, no sé, pero tienen tipos para poder evacuar y sacar de alguna persona de algún lugar que esté Perfecto. comprometido. Los apósitos también sirven para las quemaduras. El suero también sirve para enfriar quemaduras. Tenemos ya quemaduras resueltas y tenemos sangramientos. ¿Qué otra cosa dijimos que podía pasar? Ya. Quemaduras. Quemaduras, sí. Ahí nos sirven las gasas para cubrir las quemaduras, ¿cierto? Y podemos tener suero o agüita para enfriar las quemaduras también. Después vamos a hacer un curso de quemaduras. También hay una bolsa. Un paro cardíaco, también. Muy bien. Si hay un paro cardíaco, la posibilidad de sobrevida aumenta en dos cosas. Uno, que haya quien sepa realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y el DEA. Y dos,
Y reconocer la situación, ¿por cierto? Porque si creemos que es un desmayo, no vamos a poder hacer nada. Entonces, reconocer, actuar, y hay que tener un aparatito que aumenta también mucho la probabilidad de sobrevida. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Un desfibrilador? El desfibrilador. Y actualmente, si muchos hermanos se juntan, pueden comprar uno, ¿cierto? Y en realidad el costo que tiene, si se ocupa una sola vez en la vida, ya está pagado, ¿sí o no? Si uno le dijeran, ¿cuánto pagaría porque hubiera habido un desfibrilador cuando se murió su familiar? Se habría dado la casa entera, ¿sí o no? Ya. Hasta ahí yo creo que el ejercicio... La vida útil del desfibrilador, ¿cuánto más o menos es? Muchos años. Los de bomberos los hemos tenido ya. ¿La pila 5 años? La pila 5 años, pero el puede ser aparato... 15, sí. 15, 20. Sí, y nosotros recomendamos siempre comprar uno no con la batería ultra especial de ese desfibrilador, sino unos que usan pilas comunes y corrientes que se compran en los supermercados. Claro, pilas fotográficas. Y eso, mientras tú tengas pilas, va a funcionar. Lo que recomiendo también yo, a propósito de todas las cosas que ustedes han dicho, es pegados en alguna muralla dentro de nuestro plan, un listado de teléfonos especiales. Entonces, en ese teléfono debería estar el teléfono de los bomberos, del SAMU y de la policía, el teléfono del plan cuadrante, el teléfono de toxicología, que les vamos a dar uno bien bueno nosotros, un teléfono para llamar en caso de intoxicaciones, ya sea alimentarias, picaduras de insectos, de medicamentos, lo que sea, pero hay que tener un teléfono de toxicología para llamar. El teléfono del plan cuadrante, dijimos, el teléfono del consultorio local en caso de que no pueda venir el SAMU. Ya. Otra amenaza que me gustaría que tuvieran igual en cuenta son las amenazas de agresión, ¿ya? No ha ocurrido que yo sepa tan seguido, pero hay ejemplos graves en varios países, ¿cierto?, donde es atacada una determinada iglesia o denominación, ¿ya? Entra un hombre con un arma y dispara. Entonces también hay que tener planes de habitaciones de seguridad o el botiquín que sepamos que también se puede usar para cortes y balas, para cortes intencionados y heridas de bala, en fin, pero hay que tener un plan también por si hubiera una agresión, ¿cierto? El cerrar las puertas en caso de cómo organizarse, ¿ya? Hay un consenso que vamos a hablar nosotros de cómo se defiende la gente en caso de una agresión de ese tipo, lo vamos a abordar más tarde, pero también se debe tomar en cuenta, ¿cierto? Y sobre todo sabiendo que en los últimos días las persecuciones van a aumentar y que muchos vamos a estar destinados tal vez al martirilogio, pero a ser santos de la iglesia, pero también hay que a protegernos, ¿cierto? Entonces, vamos a también abordar eso en algún momento. O sea, la tarea ahora queda en que se den un tiempo y piensen en un mapa de riesgo. En un mapa de riesgo de la iglesia, de sus domicilios, de su sitio de trabajo y del lugar donde van sus niños al colegio, ¿ya? Entonces, ir viendo qué es lo más grave que podría haber, ¿ya? Y que de qué manera eso se puede disminuir un poco, ¿ya? Yo creo que eso lo vamos a abordar de nuevo en 2 semanas más, en que vamos a escuchar algunos de los casos y vamos a discutirlo entre todos, porque es muy, muy importante, ¿ya? Ver qué tipo de amenazas tienen, ¿ya? Acordarse que, por ejemplo, los movimientos sociales, los estallidos sociales son un riesgo y que de repente pueden afectarnos. El tráfico de sustancias, ¿ya? Enfermedades, bueno, ahí la tarea... Fuegos artificiales que avisan que llegó y que pueden caer sobre la iglesia. Pandemia. Sí. Entonces, tarea 1 es pensar cuál es el peor incidente que ha ocurrido en su comunidad, el que podría ocurrir, ¿ya? Y de qué manera podríamos disminuirlo para que lo discutamos entre todos, ¿ya? Creo que por ahí vamos, ¿ya? Sí. Entonces recuerden, se puede eliminar la amenaza, otras veces no se puede eliminar la amenaza, ¿ya? No podemos sacar la iglesia de donde está a veces, podemos mitigar el riesgo, entonces reducir preparando, ¿no es cierto? O podemos tener un buen plan de respuesta en caso de que ocurra, ¿ya? Siempre podemos trabajar en todas esas áreas. Cuando no se puede atacar por un lado, modificamos por otro. Creo que estamos... Yo quiero hacer una consulta. Dime.
Buenos días. Buenos días. Bueno, muy interesante el tema, todo esto. Usted dijo de que estamos en tiempo en que esto de las amenazas hacia la iglesia van a ir en aumento. ¿Cómo puede uno hacer entender a los líderes que esto es inminente y que se tomen estos planes de acción que estamos nosotros mismos viendo ahora? ¿De qué manera hacerle entender? Porque por lo general siempre dicen, no, si Dios nos protege, Dios nos cuida, y no quieren, digamos, que hayan estos tipos de ayudas externas a veces. A ver, primero yo, después el Roy. Eso de que Dios nos cuida, ¿ya? Nos cuida y nos da herramientas para que nos cuidemos los unos a los otros, ¿ya? Tenemos libre albedrío y nosotros tenemos una parte de la responsabilidad. No podemos esperar que nos cuiden y nos solucionen todo. Ni Dios, ni el gobierno, ni nadie. Nosotros somos responsables de nosotros y de una parte de todo el negocio. Yo creo que además es súper importante orar por nuestros pastores y nuestros líderes. La sabiduría del Señor nos protege también. Y hay que pedir entonces sabiduría para ellos y para nosotros. Y hay que hacerles entender también de una forma fraterna, ¿cierto? Como hermanos en Cristo, que el proteger y ayudar a otro es la manifestación de la gloria del Señor, es la forma en que se manifiesta el amor de Cristo, ¿cierto? Entonces, no podemos decir que amamos al Señor si no manifestamos ese amor en acciones, ¿cierto? Estuve preso y me visitasteis, tuve frío, ¿cierto? Me cubriste, ¿cierto? Entonces, el reconocer a Cristo en el otro nos permite ese tipo de acciones. Y el prepararnos, el protegerlo, el evitar que quede desprovisto de alimentos si hay un desastre, cuidarnos en caso de una agresión, ¿cierto? A veces por los barrios en que estamos insertos, que son los barrios en que el Señor quiere que estemos y en que está su misión y su diseño y su plan, tienen riesgos que podemos evitar exponernos teniendo un comportamiento adecuado. Así como nosotros educamos a nuestros hijos, ¿cierto? Si nuestro hijo dice, yo voy a ir a tal parte, a tal hora, nosotros nos decimos, ya vaya y me cuenta, le decimos, no, a ciertos lugares no les vamos a permitir ir, ¿cierto? Porque tenemos la sabiduría y no queremos exponerlo ni a ciertas influencias ni a ciertos peligros. Y en eso mismo entonces debemos pedir esa sabiduría para nuestros líderes, nuestros pastores, y cuando se analizan las escrituras se sabe los tiempos que vienen, se sabe cómo serán los últimos días, y para eso, si bien es cierto, hay gente que, como digo, vamos a estar destinados al martirilogio, vamos a estar destinados, ¿cierto?, a no estar en el último día, sino que haber antes sido raptados, arrebatados, pero los que estén en el último día vamos a estar preparados y protegiéndonos los unos a los otros y cuidándonos, ¿ya? Y eso quiere decir que vamos a tener ciertas provisiones, ¿cierto? Sabemos lo que vamos a hacer. Está descrito hasta el plan de evacuación, dice. Que no bajemos, si estemos en la azotea y vemos las señales, no bajemos a la casa y salgamos. Amén. Se nos dice a dónde incluso tenemos que ir. Sí, bueno, exacto. No sé si eso responde, Marta, pero siempre Sí, debemos estar orando por totalmente. quienes nos dirigen. Amén. El Efectivamente. amor de Dios Gracias. todo lo puede. Muy bien, Robinson. Muchas gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? Y yo tenía pensado también asfixia, pero no sé si va a quedar muy comprimido asfixia por inmersión después de esto. Tenemos todavía media hora. Ya. Esto quedó con tarea entonces para seguir la próxima clase El analizando mapa. las situaciones. ¿Ya? Oye, que se ven lindos los chiquillos ahí. Todo el grupo. Doctora, yo tengo una consulta mientras pasa asfixia. Dígame. ¿Puede ser?
Habla Marco Antonio, Sí. buenos días. Sí, dígame, Marco. Eh, Díganos. lo que pude alcanzar en los tipos de GRD, Gestión de en la riesgo de parte, desastre. ya, en la perspectiva, ¿quiénes son los encargados de colocar o ver el perfil de las personas indicadas en esto? O sea, nosotros vemos qué riesgo tenemos y con qué gente contamos y buscaremos al más adecuado. ¿Ya? Aquí, o sea, de partida, todos tenemos responsabilidad en esto. Y si Ya. habemos varios, vamos a elegir el que tenga más capacidad. Ya, Si pero hay un estoy protocolo solito, voy a para, tener que hacerlo yo. si hay un protocolo para elegir el perfil, o yo veo de acuerdo a las habilidades, capacidades que tenga la persona para que me pueda ayudar a enfrentar esto. Sí, de acuerdo a la gente con la que cuente usted, ¿ya? Ya. Porque en el fondo esto es una cosa bastante doméstica, en el sentido en que no vamos a hacerlo con lo que tenemos, vamos a analizar nuestro hogar, nuestra iglesia, y de lo que tenemos ahí, con eso vamos a trabajar. Lo esencial es que la estructura inicial esté compuesta por los que tengan mayor preparación. Si no encontramos a quienes tengan esa preparación, pediremos la preparación, ¿ya? Y después se pueden ir, el liderazgo lo van a tener quienes estén mejor preparados, pero todos deben participar. No es solo que puedan participar. Mientras más participen es mejor. Pero el liderazgo sí debiera estar, por ejemplo, si alguien se va a encargar de los extintores, lo ideal sería que fuera alguien que sea bombero, ojalá, para que conozca el fuego, conozca cómo funciona el fuego, conozca los extintores y cómo se combate. Si no hay, buscaremos a alguna persona que tenga fuerza física para cargar un extintor de 10 kilos, por ejemplo. Vamos a elegir el extintor que vamos a comprar. Siempre vamos a hacer a alguien que tenga la fuerza física para manejarlo y, por ejemplo, que no tenga, que de ahí y que se entrene durante algunos días para el uso, ¿cierto?, y combate de incendios. Si vamos a poner a alguien encargado de el tablero eléctrico, le vamos a pedir al menos que tenga la estatura para alcanzar el tablero y si es necesario entrar al entretecho para algo, ¿ya? Si vamos a poner un encargado de vías de evacuación, le vamos a pedir, ¿cierto?, al menos que sepa usar el megáfono y diga por aquí, y sea capaz de mantener la calma durante la evacuación. Este tipo de cosas. Estupendo, me quedó sumamente claro. Muchas gracias. No te vayas muy lejos. Ya. Vamos a hablar algo de asfixia por inmersión, porque en esta época se empieza a dar bastante. ¿Ya? Si nos acordamos que para estar vivos nosotros recibíamos oxígeno a través de los pulmones y la sangre la circulaba, los tejidos sacaban el oxígeno y después era renovado. Si en algún momento nosotros no tenemos acceso de oxígeno, aunque circule un rato la sangre, no va a llevar oxígeno, ¿ya? Y eso nos va a causar la muerte si no detenemos la situación. La asfixia es cuando el aire no puede entrar en los pulmones y el oxígeno no llega a la sangre circulante. ¿Ya? Recordar que en todo tipo de procedimiento estamos en pandemia y deben andar ustedes con mascarilla y tapaojos. ¿Ya? Primer punto, antes de atender a cualquier persona, garantice su seguridad, la de su equipo y la de la víctima. ¿Ya? Ante una víctima tenemos que ver si responde. Si responde, pasamos al punto 2. Si no responde, pide ayuda. Si respira, si lo reevaluamos hasta que llegue la ayuda. Si no respira, iniciamos la RCP. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de asfixia por inmersión o ahogamiento. ¿Ya? Falta aguda de oxígeno consecutiva a la sumersión en un líquido. La entrada del aire está tapada porque hay un líquido que está entre el aire y nuestros pulmones. ¿Ya? Uno habla de ahogamiento cuando alguien muere por asfixia entre 0 y 24 horas post-sumersión. A veces pasa que alguien sufre un accidente y no muere inmediatamente, sino que dentro de las 24 horas todavía estaría incluido dentro del ahogamiento. ¿Ya? Existe el ahogamiento incompleto, en que la persona sobrevive después de haber sido sofocado y haber tenido la emergencia por sumersión.
La sumersión implica en cualquier clase de líquido, a veces son combustibles, a veces es material de alcantarillado, a veces agua salada, cerveza u cualquier otro elemento en el que se sumerge y no permite la pasada de aire. La asfixia por inmersión es la segunda causa de muerte en todo aquello menor de 24 años. El 50% de los fallecidos consumió alcohol. El 60% ocurre en piscinas y pozas particulares. 60% masculino y bastan 3 centímetros de profundidad. Una persona que cae boca abajo y le queda la nariz y la boca bajo el agua es suficiente para que la persona se ahogue. Puede ocurrir también en baldes, en lavadoras que quedan abiertas por arriba que cae un niño adentro. Y puede ser en cualquier parte donde la nariz pueda quedar bajo agua. A veces, cuando la persona se ahoga, aspira agua, pero otras veces simplemente se cierra la garganta y no puede respirar, ¿ya? Es un reflejo que a veces nos da cuando nos estamos alimentando. Que se llama espasmo de laringe, ¿ya? A veces pasa que la persona tuvo la sofocación en el agua y en el momento mismo no se complica tanto, pero entre 15 minutos y 72 horas después de la inmersión empieza a complicarse y tiene problemas pulmonares, ¿ya? Que eso es un ahogamiento secundario, pero siempre tiene relación con el evento inicial. A veces cuando alguien se casi ahoga y uno lo saca y dice, ¡ay, qué bueno se salvó! Y no le da más bola. Pueden ocurrir eventos hasta 72 horas después de la inmersión, así que tienen que mantenerlo vigilado, porque existe el ahogamiento secundario y pueden morirse de eso después, ¿ya? ¿Por qué pasan estas inmersiones? Porque la gente no sabe nadar, a veces al revés, es un nadador experto, arriesgado, que dice que él puede más que otros y de repente lo pilla la capacidad. Un síncope por frío, a veces cuando está muy helada el agua, la persona se desmaya y se ahoga. Intento de suicidio, falla cardíaca, problema de medicamentos, apnea de buceo o ingesta alcohólica. Típico paseo regadito en que tomé pero no tanto, se van a bañar y de repente se ahogan. Dentro de las cosas que hay que considerar, que el agua normalmente en Chile es bastante fría, pero no tan fría como para ser un factor protector. El promedio del agua en Viña, por ejemplo, en el área central es de 12 grados Celsius y uno aguanta unos 10 minutos y después se enfría gravemente y ya no es cosa de ahogarse, sino de caer en hipotermia, ¿ya? Expectativa de vida 6 horas a flote a esa temperatura, más al sur es menos, ¿ya? Un ahogado leve que salió, que respiró, hospitalizar o controlar, vigilar durante 72 horas, porque puede presentar este ahogamiento secundario. Los síntomas típicos de un ahogado leve: un sujeto consciente, angustiado, ¿ya? Que puede tener calofríos, tos, carraspera, cianosis. Cianosis es ponerse un poquito morado, ¿ya? El ahogado grave es aquel que tiene compromiso de conciencia, a veces deja de respirar, ya se pone como tieso, a veces presenta crisis convulsiva, falla respiratoria de frentón y a veces paro cardíaco. Los primeros auxilios ya son tratar de aportar oxígeno, ya, y esto se va a aportar, puede ser con ventilación y masaje cardíaco, y se debe mantener hasta que llegue el equipo de rescate avanzado. Los salvavidas pueden hacer cosas dentro del agua. La gente que no está entrenada como salvavidas no debe hacer intento de sacar a alguien del agua donde no puede pisar, porque habitualmente terminan ahogados también. Es mejor usar una vara, lanzar un objeto que flote. Por ejemplo, si yo estuviera en una piscina, en un paseo, y viera que alguien se está ahogando y no supiera nadar, o no tengo el entrenamiento adecuado y no toco piso donde es, arrojaría las botellas plásticas con aire, ¿cierto? Objetos donde la persona se pueda tomar para que floten. Podemos hacer una cadena entre varios tomados de las manos y entrar hasta el lugar y después recogernos todos tirando. Puede ir alguien con una cuerda, en fin, o podemos usar una vara para la orilla. También las piscinas que tengamos en nuestras casas deben estar construidas acorde a normas. Esto es decir, con rejas protectoras para los niños,
no debe haber una diferencia como en las piscinas antiguas que íbamos de muchachos que habían entre el nivel del agua y el borde de la piscina había como 40 centímetros de altura. ¿Se recuerdan que uno costaba mucho salirse? La norma actual de seguridad dice que el nivel del agua tiene que ser a ras del borde de la piscina para que si alguien cae pueda poner solamente un brazo arriba y ya quedar sujeto. Ya, entonces, solo auxiliar si son salvavidas, sino con elementos como cuerdas, cadenas Objetos humanas, flotantes. objetos flotantes, ¿ya? Fuera del agua, ventilación mecánica manual, masaje cardíaco externo. El recalentar no tiene mucho sentido, eso es parte de la atención médica, ¿ya? Dentro del agua, solo los salvavidas es muy difícil, ¿ya? Y es aportar un poco de ventilación. Fuera del agua, RCP propiamente tal. El equipo básico sería elementos de flotación, eso de ahí tiene un cordelito, entonces uno se lo puede tirar con un cordel, un respirador en caso de querer hacer ventilación y un maletín de primer auxilio. Agravante de la asfixia por inmersión, trauma, cuando la persona se cayó de altura, se golpeó, se tiró un piquero, chocó con algo, quemaduras, aguas contaminadas, líquidos tóxicos, hemorragias, lesiones cervicales por los clavados, reacciones alérgicas a picaduras. Uno siempre piensa ahogamiento en piscina limpia, pero el ahogamiento puede ser de muchas clases, de muchos líquidos distintos, aguas pantanosas, ¿ya? Elementos de mal pronóstico para la asfixia, ¿ya? Inmersión de más de 5 minutos, demora en iniciar la reanimación desde que se detecta, hipotermia importante, cuando la gente se llega a enfriar mucho, es mal pronóstico. Acá en Chile la gente no se enfría rápido, ¿ya? Siempre hemos escuchado historias de alguien que cayó al hielo y se recuperó después sin ni un daño. Acá, para que ocurra eso, tendríamos que estar muy al sur, en zona de hielo. En el resto del país no es suficientemente helado, y si la persona llega a ponerse frío es porque pasó mucho rato en el agua, ¿ya? Cuando llegan a paro cardiorrespiratorio tiene poco pronóstico, pero tiene más pronóstico que otros tipos de paro. Edad inferior a 3 años es muy mal pronóstico, inmersión de más de 5 minutos. Agua a más de 20 grados, peor pronóstico. El inicio del tratamiento debe ser lo más precoz posible. La gravedad del ahogado está en relación directa con las lesiones pulmonares. El tratamiento de la hipoxia es prioritario, lo más importante es iniciar ventilación cuanto antes posible. Muy pocos de los ahogados se hospitalizan, pero debieran quedar por lo menos en observación, porque no siempre el daño se produce inmediatamente de ahogado, sino que después, ¿ya? Es una de las principales causas de muerte de personas jóvenes, y creo que hasta ahí llegamos. Eso no tiene importancia. Eso es que consultas de eso. Yo tengo una pregunta. Dígale. Cuando usted habla de los grados de la temperatura del agua, por ejemplo, 20 grados, dijo usted ahí, pero ¿cuál es la relación del pronóstico, dependiendo de los grados del agua? Víctor, lo que pasa es que la hipotermia, ¿cierto? Es un problema, por ejemplo, para la gente que va a estar mucho rato en el agua, ¿ya? Sí. Porque nuestro organismo, para que tú sabes que las órdenes de latir del corazón son unas órdenes eléctricas, ¿cierto? Sí. Te fijas que vemos los electrocardiogramas igual que un osciloscopio, y vemos el impulso eléctrico. ¿Te has dado cuenta de que las baterías se descargan cuando hace frío? Ah, ya. Ahora entiendo un poco. El frío afecta la conducción eléctrica, ¿ya? Entonces, si baja la temperatura del cuerpo, nuestro cuerpo está hecho para funcionar todo entre 36 y 37 grados más o menos, ¿ya? A esa temperatura funciona bien todo, pero por ejemplo, si baja mucho la temperatura, la capacidad de coagulación que tengo yo es mala, me podría desangrar antes, ¿ya? Si sube mucho la temperatura, podría quedar inconsciente o podría convulsionar, ¿ya? Dios nos creó con un rango perfecto de funcionamiento, se llama homeostasis, ¿ya? Nos creó de una forma perfecta, ¿ya? Entonces, cuando estudiamos esto, nos damos cuenta de la gloria del Señor. Entonces, finalmente,
cuando tú te enfrías, si tu temperatura, incluso te puede ocurrir no en el agua, si te quedaras afuera una noche tirado en el piso por una hipoglicemia, por ejemplo, te baja el azúcar y te quedas tirado en el patio, si tu temperatura corporal baja, la interior, de 30 grados, podrías tener una fibrilación, un ataque cardíaco. Tu corazón podría dejar de funcionar. ¿Ya? Por el tema eléctrico. Porque bajó la temperatura. Claro. ¿Ya? No solo la conducción eléctrica, sino que hay muchos procesos químicos al interior de tu cuerpo que no van a funcionar bien. ¿Ya? Pero esencialmente lo que ocurre es que bajo 30 grados el corazón deja de latir. Si el agua está a 12 y tú estás a 37, al principio no va a pasar nada, pero después de algunos minutos en el agua, va a dejar de funcionar. Te vas a agotar, te va a costar funcionar. Mucho harto tiempo metido en el agua. ¿Ya? ¿Y cómo están los músculos después? Después se empiezan a entumecer las piernas, empiezan a no sentir un poco algunas extremidades. Sí, y cómo es la respiración después también no es buena. Claro, después hay que ayudarse con el que está al lado. Porque hicimos un ejercicio, una oportunidad así, estuvimos en el mar, tirados en una balsa. Sí. Como sobrevivencia en la mar. Sí, sí, en esas balsas redondas. Claro, y ahí justamente eso fue lo que vivimos todos los que estábamos ahí, y tuvimos que ayudarnos entre todos para poder subir a esa balsa. Sí, ¿y cómo está la mente después de un rato? No, se complica uno un poco. Confusa, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Ahora, cuando el enfriamiento es muy rápido, como en ciertos países donde caen los niños al agua y la nieve, eso baja el ritmo del metabolismo cerebral y protege finalmente, como decir. Pero aquí no es tan baja como para eso. ¿Ya? Así que debemos evitar eso. Lo principal es prevenir. ¿Ya? La prevención es el mayor factor que debemos tener en la iglesia. Si estás en la casa y hay un niño chico y tienes piscina y pierdes de vista al niño 2 minutos, ¿dónde es el primer lugar que debes buscarlo? La piscina. En la piscina, porque si recorres toda la casa y finalmente estaba en la piscina, vas a haber perdido tiempo de reanimarlo y va a estar muerto. Entonces, si no lo viste, te diste cuenta que te distrajiste y no lo ves, el primer lugar donde busco para descartar es la piscina. No está, digo, gracias Señor, y sigo buscando en el resto de la casa. ¿Ya? Y le digo que no es bueno ese juego de esconderse. Pero lo principal es que, ¿quién tiene la responsabilidad, cierto? En nosotros. ¿Ya? ¿Qué más? Comprar elementos de flotación para los niños en la casa, estarlos siempre vigilando. El mayor elemento de protección es la vigilancia paterna. Así como el Señor cuida de nosotros y nos está mirando día y noche las 24 horas, así somos nosotros con nuestros hijos. ¿Ya? Es un ejercicio constante. La prevención es el mayor elemento. El mayor elemento. Usted no debe estar listo para salir del pecado tampoco. Usted lo que tiene que hacer es evitarlo, ¿no es cierto? Es la misma cueca. Muy bien. Amén. Yo puedo hacer amén. 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 Nos ha sorprendido Robinson, ¿eh? ¿Quieres que te diga algo? Excelente. Nos ha sorprendido hoy día Robinson. Una consulta, ¿Robinson es algún líder en la iglesia o porque usted está como pintado como para pastor? No he hecho nunca liderazgo. Tuvimos la suerte con Jimena de tener un muy buen pastor, lo queremos mucho, ahora está de jefe de la iglesia en Estados Unidos, pero él me reconcilió con Cristo y además en esa época todo coincidió, tú sabes que el Señor tiene siempre planes para uno, y coincidió con que encontré una mujer maravillosa como Jimena, y el tener y cuando tu pareja es cristiana, permite que tu proceso sea continuo. Entonces hemos tenido los dos un proceso de acercamiento y de aprendizaje de lo que es el cristianismo juntos. Y es constante. Yo creo que lo esencial, como digo, no hago liderazgo, pero tengo un trabajo donde llevo constantemente la palabra del Señor, donde es súper necesaria y donde yo me destruiría si no la tuviera. Y tenía la fortuna de tener 2 horas de viaje, 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Y esas 2 horas siempre han sido de conversación con el Señor. Lo otro son los estudios teológicos que estamos haciendo constantemente. Con Jimenita compramos algunos libros, pero además tenemos una Biblia de estudio, una MacArthur. Estoy siempre escuchando programas de teología en la radio y aportamos dentro de lo que se puede también a la radio.
para que sigan difundiéndose esos programas. Yo creo que lo esencial es mantener una conversación constante con el Señor. Eso ayuda. Así que si hay algún curso de liderazgo, invítenme, me integro, me gustaría aprender. Claro que sí, sí. pero es una cosa pendiente. El Señor no ha hecho el llamado todavía tan fuerte. Muchas bendiciones. No, sí, van para allá, van para allá. Bueno, Sí. así sea. Tienen todas las herramientas para ser líderes y poder entregar el evangelio como esa doctrina sana. Y se Como nota dice que Jimenita, tiene... vamos a estar donde el jefe mande. Amén, ponga el amén, jefe. amén. Así es. Ani, Yo quiero hacer una consulta. diga, Como Fanny. hemos estado hablando de los ahogamientos y todo eso, yo he visto en realidad más en películas, cuando las personas se ahogan, por ejemplo, en un aeropuerto, en la casa, y le hacen una perforación aquí. ¿Es real eso de que les pasa eso o es de película? Que cuando le ponen una bombillita o una cosa como un lápiz para que puedan respirar. Es la última medida, o sea, si en la película parten con eso, es muy película. Ya, esa es como la última medida. Ya es... normalmente lo que hacemos es pedirle que tosa o le damos golpecitos en la espalda. Cuando hay una obstrucción completa de la vía aérea, hacemos la maniobra de Heimlich, ¿ya? Que es esa maniobra donde tomamos por la cintura a la persona, ¿cierto? Y comprimimos entre el estómago y el esternón, no, entre el estómago y la boca del estómago. Lo tengo por aquí. Pero la mostramos, estamos casados, así que podemos hacer esto. Ponte para allá. Pero que se ve ahí. Cuidado con tu cable. Echarle el bolsillo. Entonces, ella hace la señal internacional de que se está asfixiando. Ya, eso quiere decir me estoy asfixiando. En chino se dice igual, ¿ah? En chino se dice igual. Entonces yo voy y pongo mi puño, ¿ya? De esta forma, ¿ya? ¿Se nota así? Sí, se nota. Ya, si es para la suegra, es así. Pero si es para la esposa en Cristo, es así. ¿Ya? Entonces, La pongo diferencia es ahí. grande. Ahí. Entre el ombligo y la boca del estómago. En medio, ahí. Con la otra mano, tomo así y presiono hacia arriba y hacia adentro y hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué voy a provocar con eso? Que el músculo que plano que separa la guatita del tórax suba y hace como un émbolo de una jeringa empujando el cuerpo extraño hacia afuera. ¿Ya? Si eso fallara, lo que hacemos es el famoso corte acá, pero en realidad hay otra medida antes también que sería una aguja muy grande que nosotros usamos, pero lo ideal es, ¿cierto? Esa aguja y hacia adentro para que pase el aire, y otros hacen un corte, no es acá abajo, es como un poquito abajo de la manzana. Es una manera compleja, tendríamos que mostrársela, yo creo que no todo el mundo la puede hacer. Si se hace mal, podría agarrar una arteria. Es una cosa es una cosa de... Sí. De especialidad. Sí, tendría que haber alguien de salud en el equipo y nosotros enseñarle a hacerla. Pero es un poco peliculero y si se hace mal puede matar a alguien. ¿Ya? Hay un solo caso relativamente exitoso en Chile, pero fue porque Dios fue piadoso y no le permitió a ese hombre matar a su hijo. Pero estaba mal hecho y todo, pero pasó al lado de las arterias con su cuchillo y no fue bien hecho. Bueno, ¿te interesa mostrar o no? Muestra la foto de... A ver, esa no. Ahí está la maniobra de Heimlich. Yo tengo que compartir. Espere. A ver, acá. No, tengo que compartir primero la pantalla. Ah. Ahí. Ahí. ¿Se ve? ¿Se nota bien? Ahí está. Sí, se nota bien. Ahí está. Eso. ¿Más consultas? Si se hace bien la maniobra de Heimlich, no es necesario el cuchillo ni la película y el actor principal puede irse a su casa contento. ¿El que hizo usted como símbolo para la suegra, funciona eso o no funciona?
Mi suegra era un pan de Dios, así que no tengo nada que quejarme yo. No la arregle ahora. No, si sabe ella. Cuando nos encontremos arriba me va a estar esperando ya. Muy bien, muy bien. Yo quiero hacer una consulta. Marcita, diga. Disculpen que no prenda la cámara, no estoy presentable. No te rías. Usted habló de que las piscinas que hoy se construyen en las casas debieran tener alrededor la rejilla, o sea, la rejita por los niños. Sí, sí. Eso ya es una norma porque yo he visto muchas piscinas de familiares que están así nomás. No, en España es norma, pero lamentablemente en Chile no es ley aún. Pero debiera ser una sana medida. A veces yo he sabido me ha tocado atender muchos casos, y yo diría que como yo soy del SAMU, no estoy presente en el instante, entonces llego cuando ya está ahogada la persona en paro cardíaco, y de esas creo que no tengo muchos casos de sobrevida, porque me llaman muy tarde, entonces generalmente llego a hacer algunos intentos y a decirle a la familia que su hijito murió. Y es muy dañino hasta para mí porque quedo como una semana con el grito de esa mamá en medio del pecho. Y todas las veces ha sido un descuido en una piscina, alguien que perdió de vista a un niño y no había esa reja. Y no siempre era el dueño era de la familia de la casa el que se ahoga, entonces a veces iban de visita, ¿ya? Entonces, aunque uno no tenga niños, la piscina igual debería tener esa reja para evitar que los hijos de las visitas sufran accidentes. Además, como les digo, el borde del agua debería quedar al mismo nivel del borde de la piscina, cosa que si un niño cae, baste con que ponga la mano arriba y va a quedar sujeto. No siempre va a poder salir, pero va a quedar sujeto a la superficie. En cambio, si son como las piscinas antiguas, esas que íbamos nosotros, que es muy arriba, un niño no alcanza a llegar al borde y se ahoga. Gracias por la aclaración. Yo creo que en este tiempo que estamos tan inversos en las redes sociales, hay harta distracción para estar cuidando a un niño, sobre todo en este tiempo que tenemos los teléfonos. Y las visitas, que a veces por cortesía la gente se concentra en el anfitrión o en la visita y descuida a los niños. Ya, yo siempre, una de las cosas que admiré de Jimena era cuando no éramos pareja, ni siquiera yo la miraba todavía con ojos de desgraciarle la vida casándome con ella. Siempre yo veía que ella a sus hijos los tenía siempre vigiladitos, siempre eran su primera preocupación. Ella podía estar hablando con el presidente de la República y miraba de repente dónde están los niños, y si el niño le hablaba, sus ojos iban para allá. Y cuando estaba dándole té a los niños, en la mesa siempre tenía un jarro de 3 litros de agua, o sea, alguien se quemaba para tirarle encima y enfriarlo inmediatamente. Entonces, siempre, yo creo que era como la mamá ideal y sabía conducir, no bebe, no me golpea, soy feliz. Otro profesor, disculpe, como en este tiempo de pandemia mucha gente arrienda casas para irse a veranear un fin de semana, por decir, y obviamente que la casa tenga piscina. Entonces, igual tener... Sí, la solución es donde mis ojos te vean, y hasta las piscinas sin agua son peligrosas. Yo fui a buscar hace poco una guagua que cayó de cabeza a una piscina sin agua, y también fue grave, era de 2 metros la caída, porque tenía la profundidad que era 1,70 m más 30 centímetros de borde arriba, hasta sin agua era peligrosa. Entonces, las casas con piscina requieren una responsabilidad especial de los padres. Siempre, basta 1 minuto para que ocurra una desgracia, 1 minuto, 60 segundos para que ocurra una desgracia que puede ser fatal si no se manejan las técnicas de primer auxilio ni se tienen los teléfonos adecuados. Ahí estaría la palabra prevenir, prever, predecir y preactuar. Así es. Qué importante eso para la vida del cristiano, ¿no? Amén. Amén. Concuerdo mucho, disculpe de nuevo, con lo que usted recién decía de donde mis ojos te vean. También mi madre me crió así, yo a mis hijas. Incluso cuando vamos a la playa, no me encuentro bien en el agua, no me baño mucho,
Pero ahora ya ellas están grandes, pero yo no les quitaba la vista, no me importaba nada más, la otra cosa atrás y yo ahí con ellas mirándolas para allá y para acá. Porque hoy en día lamentablemente no solo puede ser el riesgo de, me refiero ahí en la playa, de ahogarse, sino que vi lamentablemente una situación de una madre gritando por su hija que se la había perdido. Nosotros nos vinimos tarde esa vez de la playa y era un grito, como bien usted dice, desgarrador de escucharla gritar y llamarla por su nombre. Así que nosotros todas nos ayudamos, mi hermana y todos miramos a todas no nos bañamos y estábamos puro cuidándonos. Así que hoy en día, bueno, como usted dice, llegan las visitas a la casa y uno tampoco puede, o sea, el hermano decía, hay muchas cosas que a uno la entretienen y se descuida, pero Dios nos entregó a nuestros hijos y debemos cuidarlos. Así es. Somos responsables. También. Exacto. Sí, es una tremenda responsabilidad. Siempre me llama la atención a mí que en San Antonio una vez le entregaron un premio a un salvavidas que en la temporada de verano había sacado como a 70 personas del mar, ahogadas. Entonces le dieron un premio. Yo, si comparo a ese salvavidas con el salvavidas que no tuvo que sacar a ningún ahogado del mar, ¿cuál sería el mejor para ustedes? El que no tuvo que sacar a ninguno por la prevención. Ese es el mejor salvavidas, porque seguramente estuvo todo el rato para la orilla, borracho no puede entrar al mar, ese niñito no puede andar solo en la orilla, no se tire de ahí arriba. Entonces, ese es el mejor salvavidas, y él trabajó muchas más horas, ¿ya? Porque quiere decir que todo el día estuvo atento y hizo prevención. El que sacó a 70 personas del agua, ese flojeaba de maravilla porque se vino a dar cuenta que había una desgracia cuando ya escuchó los gritos y era tarde, ¿ya? Es igual la crianza de un hijo. Yo no le daría ningún premio a un papá que ha sacado 70 veces al hijo de la cárcel, ¿ya? La idea es el que pasó los malos ratos todo el día antes, que dijo, no te juntes con ese, pero es que tú, papá, eres tonto, no me entiendes, me importa un pepino, no te vas a juntar con él. ¿Sí o no? Sí. Requiere mucho más trabajo, es un trabajo muy serio ser papá, pero en general la prevención, como decía César, es lo más importante, y así en todo lo que hacemos en nuestra vida. Profesor, disculpe, la otra vez estábamos en la playa acá en Viña del Mar y no sé si esto está normado o no, yo no lo había visto nunca. También un niño se perdió en la playa y toda la gente comenzó a aplaudir. Y nosotros nos miramos con mi esposa, ¿por qué están aplaudiendo? Le preguntamos a la otra gente que estaba ahí y decía que en Argentina hacían eso, que la gente comenzaba a aplaudir para que todos supieran que estaba perdido un niño y hasta que lo encontraran. No sé si eso está normado, si alguien lo había escuchado. No, lo que se hace en realidad en Argentina es que cuando encuentran a un niño perdido, lo suben en los hombros para que lo vean todos y forman una caravana porque va por toda la playa y toda la gente va aplaudiendo con el niño sobre los hombros para que todos miren hacia allá y digan, oye, ese no es el cabro mío, ¿ya? Pero esa es la costumbre que ocurre en la playa. Y después todos aplauden, pero es con una cierta ironía, como decirle, flor de padres, qué bien los papás, muy preocupados, ¿ya? Pero se hace eso. Cuando encuentran a un niño perdido, lo suben y forman como un trencito, le llamaríamos acá, y recorren toda la playa de cabo a rabo, hasta que aparece el gran papá y le dicen alguna cosa irónica, ¿cierto? Como premio. Aquí en Viña, por lo menos lo hicieron diferente, toda la gente empezó a aplaudir. Pero es cultural, no está normado, ¿ya? Y como le decía, en Argentina, hasta donde he visto yo y conozco a mis amigos, allá se llaman guardavidas, me cuentan que la técnica es esa, de que encuentran al niño y lo suben a los hombros. Sería mala técnica empezar a buscar a alguien con todo aplaudiendo porque no se escucharía el nombre del niño. Y de ahí uno empieza a llamar a los niños por su nombre, digamos. Pero puede ser algo cultural, ¿eh? Puede ser alguna cosa, una deformación de esto, pero como se hace en Argentina, es como de esta forma que yo te digo, que se suben al niño a los hombros y lo pasean por toda la playa y aplaudiendo y haciendo ruido para que la gente mire hacia este show y diga si es el de él o no. Y la otra situación que le iba a mencionar, de que por ejemplo en Australia, que es una isla, hoy baja la tasa de personas ahogadas en la playa. ¿Y a qué se debe esto? Es que el individuo, si se está ahogando, ya va el equipo de rescate, los bomberos, el que tenga que ir, el helicóptero, quien sea,
lo van, lo rescatan, lo llevan al hospital y todo, pero después ese individuo tiene que pagar todo, a los bomberos, al rescate, a todos, sobre todo si se está bañando en una playa que dice no apta para el baño, a ese le cae peor, o sea, el palo directamente al bolsillo. Entonces, por eso es muy baja la estadística de gente ahogada, porque obviamente sabe la gente que tiene que pagar todo el rescate, todo, completo. Sí, pero se demora mucho eso. Esto es como el Antiguo Testamento, a ellos son por el peso de la ley, ¿ya? Es como por el peso de la ley lo hacen. Y la cosa es que son uno de los sistemas de guardavidas más antiguos del mundo los australianos, y diría que son de los mejores entrenados y todo. Ellos son muy serios respecto a esto, ¿ya? Y no solo tienen los agometos, tienen el problema de los tiburones también, y otras especies venenosas, tienen serpientes marinas, tienen avispa marina y otras cosas, otro tipo de amenazas, como la fragata portuguesa y todo. Entonces es una amenaza bastante seria su mar. Nosotros aquí en Chile hemos sido bendecidos con el tipo de fauna que tenemos, muy pocas cosas peligrosas, pero ellos sí tienen una cultura tremenda de esto, pero lo han tenido que hacer, como dices tú, con leyes duras, como más que por un convencimiento así de cultura, sino que crearon leyes para disuasivas. Eso. Es mejor, yo creo, el convencimiento, porque la ley disuasiva implica que te estén mirando siempre. Y la ética verdadera, la ética del el cristiano actúa igual, aunque lo estén mirando o no lo estén mirando, siempre es probo. El que actúa bajo la ley se preocupa de que no lo sancionen nomás. Entonces, ¿dónde no corre? Donde no hay radar, donde no hay carabineros, no corre. Pero cuando no hay radar ni carabinero, corre. En cambio, el que tiene el convencimiento propio de entender que la velocidad mata, haya radar o no haya radar, haya carabinero o no haya carabinero, tiene una conducción correcta y segura. Lo mismo nosotros con los niños debemos ser igual. Uno no tiene distintos comportamientos como cristiano porque no responde a los hombres, responde a su propia conciencia y especialmente al Señor. Eso. Así estamos llegando ya al final. Agradecemos, Robinson. Nos diste una cátedra el día, Robinson, ¿eh? Siempre. Bueno, esperamos que Dios te bendiga grandemente junto a Jimena, y ha sido una bendición para nosotros conocerle, y bueno, agradecer a Dios también por esta instancia. Así que vamos a hacer una oración de cierre y bueno, luego tengo las pruebas yo acá, me estaré juntando con la doctora en la semana para, cierto, ver el tema de las certificaciones. Estuvieron bastante buenas las pruebas, Jimena, así que damos gracias a Dios por eso y por el interés de todo el grupo también. Así que vamos a hacer una oración en especial, una oración por este matrimonio, que yo he quedado bastante, muy contento. No creo en las casualidades, sí creo que Dios nos juntó, y algo agradecemos a Patricio Benavides también, que hoy no está con nosotros, pero él fue el actor principal en poder juntarnos y poder tener esta hermosa relación, esta hermosa vivencias, capacitaciones con este matrimonio. Así que está Josué por ahí. Josué es desde San Antonio. Tenemos gente hoy día conectada de Valparaíso, San Antonio, Talca, Viña también. Viña del Mar, Quilpué, Quillota, Valparaíso dije también, Punta Arenas. Ahí están, hay hartos de varias partes. Colina. Colina, Osorno. Osorno, Pirque, Ñuñoa City. Ñuñoa Bien. City, uy, Ñuñoa City está ahí también. Licanray. ¿Dónde? Licanray. Licanray, imagínense. Hoy Santo. Manda aire fresco para acá. Mande la dirección mejor. ¿Está Josué de Corpus de San Antonio por ahí o no? Me parece que está. Ahí está Josué. Ahí vemos a Marta que se peinó. Ahí está, sí. No, sí. Ahí Tengo otra cosa. Bueno, vamos a pedirle a Josué Corpus desde San Antonio que pueda dar gracias a Dios por la clase, y así también dar gracias por el matrimonio de Robinson y Jimena. Así que te acompañamos, Josué, en esta oración. Padre, te damos gracias por este momento en el cual tú nos has permitido darnos sabiduría y poder comprender las situaciones que nosotros vivimos en este mundo natural y estar preparados. Te damos gracias por los profesores, la cual tú has permitido que pueda compartir la experiencia que ha dado para
y poder, Señor, estar preparados en este 2021 también y cada día, Dios, para rendirte tanta experiencia, Dios, y de tanta prevención que nosotros podemos tener con la finalidad de estar seguros, saludables y protegidos. Padre, gracias y bendice a cada hermano y cada hermana que ha participado de esta reunión, en la cual creemos que tu misericordia nos acompaña siempre. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Amén, gracias Josué. Bueno, dejamos también ahí en libertad de acción a Robinson. Gracias Jimena, en la semana nos ponemos de acuerdo para ver cuándo será la próxima clase y también anunciar los nuevos temas. ¿Ah? Estamos muy contentos por todo lo aprendido. En principio en 2 semanas, porque ahí tengo socio libre. Fantástico, 2 semanas más, seguimos con las clases. Los que quieran quedarse también, voy a dar la nota al tiro para que la puedan tener y puedan estar tranquilos. ¿Ah? Muchas Bendiciones. gracias, doctor Dios les Robinson. bendiga, doctores. Tengan un hermoso día. Bendiciones, Dios les bendiga, gracias. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Gracias por todo lo que nos entrega a este cuerpo de formación. Aquí está todo. Ahí está, muy bien. Amén, amén. Nuestra carta de navegación. Lo vamos a invitar para algo importante que tengamos a Robinson, actualmente, chiquillos, ahí para que me lo recuerden. Robinson es un gran valor, creo que está haciendo un tremendo trabajo espiritual también donde él está trabajando, yo creo que, y lo hace muy bien, tiene muy buena llegada. Hermoso. Es hermoso como Dios lo está usando. Como el Señor lo usa, exacto. Sí. Y lo sigue usando. Amén. Igual a la doctora. Y la doctora también, estaba calladita y la sorpresa. Sí. Bueno, les cuento, Ana Mellado tiene un 6-2. Ana Mellado es la capellán más longeva que tenemos en la capellanía. Bendiciones, Robinson, bendiciones, Jimena. Chao. Chao. Evita Sepúlveda, un 6-2. Víctor Geria, un 6-2. Felicitaciones, Víctor. Marta Gracias, Robles. pastor. Marta Gloria a Robles, Dios. un 6-2. Esa es la nota más alta que hay hoy día en la clase, para que sepan. Sara Narváez, ahí ya vamos bajando. 5-9, Sarita, ¿estás por ahí? Ahí está Sarita, 5-9. Ruth Bastías, 5-6. Luisa Torres Nahualquín, 5-6. Luisa. Ok. Yasmina Cortés Alviat, tienes un 5-6. ¿Estás por ahí, Yasmina? No. Ahí está Yasmina, sí, ahí está. Josué Corpus, un 5-3. Emico Corpus, un 5-3. Minoru Corpus, un 5-3. Juan Sánchez, un 5-3. Miluska Vidal, 5-3. Samuel Gatica, un 5-3. Harold Carrera, 5-3. Esteban Hernández, 5-3. Claudia Vargas, 5-3. 5-3. Yuri Morales Gutiérrez, 4-8. Manuel Ramírez, 4-8. Tamara Rabanal, 4-8. Pedro Carrillo, 4-8. Jonathan Fabián Rivas, 4-5. Blanca Rodríguez tiene un 4-5. Leonardo Ollarse, un 4-5. Y eso. Tengo 2 notas rojas y los voy a llamar. Necesito que suban esa nota. Vamos a darle un trabajo para que puedan subirla. Lo otro que comentarle a todos los que faltan, por favor, envíen la prueba lo antes posible porque tenemos que certificarla, entregar la certificación ya en la semana. Ya para eso tenemos que tener todas las notas. Así que a todos los que le llegaron anoche el WhatsApp, ¿cierto? Y hoy por la mañana ya lo enviaron, fantástico.
pónganse al día con la prueba, no podemos entregar el certificado sin la prueba. Así que Dios les bendiga a todos. Ojalá abran las cámaras para que nos saquemos toda una foto linda. Estuvo preciosa la clase, chiquillos, muy, muy hermosa.